En lo más profundo de la selva, en el calor sofocante del desierto y en la penumbra de las cuevas más recónditas, acechan criaturas silenciosas, pequeñas pero letales. No rugen como los grandes depredadores ni cazan con colmillos afilados, pero han perfeccionado un arma invisible, el veneno. Una gota de su toxina puede paralizar a un enemigo en segundos, descomponer tejidos desde adentro o inducir un dolor tan insoportable que pocos pueden soportarlo. Estos asesinos diminutos han evolucionado a lo largo de millones de años para convertir su veneno en una herramienta letal de supervivencia. Algunos lo utilizan para cazar con precisión quirúrgica, otros para defenderse con una brutalidad aterradora. Un solo descuido, un simple roce o una picadura aparentemente insignificante pueden desencadenar un tormento indescriptible. Desde neurotoxinas que atacan el sistema nervioso hasta cócteles químicos capaces de licuar la carne, su arsenal es tan diverso como despiadado. Esta es la historia de los venenos más temidos del reino de los insectos. Criaturas silenciosas que acechan en la oscuridad, ocultas entre hojas, bajo la tierra o en el aire que respiramos. No se ven venir, no hacen ruido, pero cuando atacan el efecto es inmediato y muchas veces irreversible. En las profundidades de la selva amazónica, donde la luz apenas logra filtrarse entre las copas de los árboles, una criatura silenciosa se desliza entre las hojas húmedas. Se trata del ciempiés gigante amazónico, un depredador formidable que acecha en la oscuridad. Con su cuerpo segmentado y patas relampagueantes, es un maestro del sigilo y la caza. Este ciempiés es el más grande del mundo, alcanzando longitudes de hasta 30 centímetros. Su exoesqueleto brillante y rojizo advierte a los posibles depredadores que no es un ser inofensivo. En su cabeza, dos antenas hipersensibles detectan vibraciones en el suelo, mientras que su par de mandíbulas letales, conocidas como forcipulas, están cargadas con un veneno capaz de derribar presas mucho más grandes que él. El veneno del Scolopendra gigantea es una mezcla de neurotoxinas y enzimas digestivas. Una vez inyectado, paraliza rápidamente a la víctima, interrumpiendo la transmisión de impulsos nerviosos. En el caso de insectos y pequeños vertebrados como ranas, lagartos e incluso murciélagos, la muerte es casi instantánea. En los humanos, una mordida puede causar un dolor insoportable, fiebre, inflamación severa y en algunos casos náuseas y taquicardia. A diferencia de muchos insectos, este ciempiés no espera pasivamente a su presa. Es un cazador activo que persigue a sus víctimas con rapidez y precisión. Utiliza su cuerpo flexible para enrollarse alrededor de su presa, inmovilizándola antes de inyectar su veneno. Es un método cruel pero eficaz que ha sido perfeccionado a lo largo de millones de años de evolución. Habita en selvas húmedas y cuevas de América del Sur y el Caribe, donde encuentra refugios oscuros y húmedos para esconderse durante el día. Su actividad es principalmente nocturna, momento en el que recorre su territorio en busca de alimento. Su presencia en el ecosistema es crucial, ya que mantiene el equilibrio controlando las poblaciones de otros invertebrados. La reproducción de este ciempiés es tan sigilosa como su caza. Durante el cortejo, el macho deposita un espermatóforo en el suelo y guía a la hembra hasta él. Luego ésta recoge la cápsula y la utiliza para fertilizar sus huevos. Una vez puestos, la madre los protege con su propio cuerpo, asegurándose de que no sean devorados por depredadores. A medida que crecen, los juveniles mudan su exoesqueleto varias veces hasta alcanzar su tamaño definitivo. Durante este proceso son vulnerables y deben ocultarse en grietas o bajo troncos caídos para evitar ser atacados por otros depredadores, incluidos sus propios congéneres. El Scolopendra gigantea es la prueba viviente de que el mundo de los invertebrados puede ser tan aterrador como fascinante. Con su veneno letal, su caza implacable y su diseño evolutivo casi perfecto, es una máquina de supervivencia en el corazón de la Amazonía.
En la quietud de la noche, una silueta diminuta se desliza sigilosamente en busca de su próxima víctima. Con un zumbido casi imperceptible y un aguijón afilado, el mosquito Anopeles se ha convertido en uno de los insectos más temidos por la humanidad. Su picadura no solo extrae sangre, sino que puede portar un asesino invisible, el parásito de la malaria. A diferencia de otros mosquitos, las hembras del género Anopeles son las únicas responsables de la transmisión de la malaria. Cuando perforan la piel de su huésped, inyectan una pequeña dosis de saliva anticoagulante, permitiendo que la sangre fluya sin obstáculos. En ese preciso instante, los esporozoitos del parásito Plasmodium ingresan en el torrente sanguíneo de la víctima, dando inicio a una infección que, si no es tratada, puede ser mortal. El ciclo de vida del mosquito Anopeles es corto pero eficaz. Desde que un huevo es depositado en aguas estancadas hasta que emerge el adulto, solo transcurren unos días. En su fase larval se alimenta de microorganismos acuáticos hasta que finalmente se transforma en un adulto listo para propagar su especie y su letal carga. La malaria es una de las enfermedades más antiguas de la humanidad, afectando a millones de personas cada año. Los síntomas incluyen fiebre, escalofríos, sudoración extrema y, en los casos más graves, daño cerebral y falla orgánica. A lo largo de la historia ha influido en guerras, migraciones y el destino de civilizaciones enteras. A pesar de su diminuto tamaño, el mosquito Anopeles ha demostrado ser un formidable adversario. Su capacidad para adaptarse a nuevos ambientes y su resistencia a insecticidas han complicado los esfuerzos de erradicación. Sin embargo, la ciencia ha contraatacado con avances en vacunas y métodos de control biológico. Los científicos han descubierto que ciertos depredadores naturales como peces y libélulas ayudan a mantener bajo control las poblaciones de Anopeles. Además, estrategias como el uso de mosquiteros impregnados con insecticida han salvado incontables vidas en regiones donde la malaria es endémica. Pero la batalla está lejos de terminar. Con el cambio climático y la expansión de hábitats adecuados para el mosquito, el riesgo de brotes epidémicos sigue latente. La clave para combatir a este diminuto asesino radica en la prevención, la investigación y la educación de las comunidades afectadas. El mosquito Anopeles nos recuerda que en la naturaleza el tamaño no siempre define el impacto. Con un simple picotazo, esta criatura ha dado forma a la historia de la humanidad, recordándonos que la lucha contra las enfermedades transmitidas por insectos es una carrera constante entre la evolución y la ciencia. Bajo el sol abrasador de los campos y jardines, una arquitecta natural se mueve con precisión milimétrica. La avispa de papel con su cuerpo esbelto y colores contrastantes es mucho más que un simple insecto. Con su aguijón afilado y una picadura ardiente, ha aprendido a defender su territorio con una ferocidad inigualable. A diferencia de las abejas que sacrifican su aguijón al picar, las avispas de papel pueden atacar repetidamente. Su veneno contiene una potente mezcla de toxinas, incluyendo histaminas y acetilcolina, que provocan un dolor instantáneo y prolongado. En humanos, la picadura genera una inflamación intensa, enrojecimiento y en algunos casos reacciones alérgicas que pueden derivar en un choque anafiláctico. Pero su veneno no solo sirve como defensa. Estas avispas son depredadoras eficaces, atacando insectos más pequeños con una precisión quirúrgica. Paralizan a sus presas con su aguijón y luego las mastican hasta formar una pasta que alimentará a sus larvas. Este comportamiento las convierte en controladores naturales de plagas en sus ecosistemas. Las colonias de polistes están organizadas con una jerarquía estricta. La reina, la única hembra fértil, es la encargada de poner huevos y dirigir la colmena. Sus obreras, todas hembras estériles, construyen el nido con una mezcla de madera masticada y saliva, creando una estructura similar al papel que cuelga de ramas o aleros de techos. El ciclo reproductivo de la avispa de papel es fascinante. Al final del verano nacen machos y futuras reinas. Tras el apareamiento,
los machos mueren y las nuevas reinas buscan refugios seguros para hibernar. En la primavera emergen para fundar nuevas colonias, asegurando la supervivencia de la especie. A pesar de su reputación agresiva, las avispas de papel no atacan sin motivo. Su comportamiento defensivo se activa solo cuando perciben una amenaza directa a su nido. De hecho, en condiciones normales, son insectos pacíficos que prefieren centrarse en su labor de caza y construcción. La presencia de estas avispas en jardines y cultivos es beneficiosa, ya que controlan poblaciones de orugas y otros insectos dañinos. Sin embargo, su cercanía con los humanos ha generado conflictos y muchas colonias son destruidas por temor a sus picaduras. La avispa de papel es un ejemplo perfecto de la dualidad de la naturaleza, un insecto capaz de infundir miedo y al mismo tiempo cumplir un rol vital en su ecosistema. Una criatura que con su aguijón y su inteligencia social nos recuerda que la supervivencia depende tanto de la defensa como de la cooperación. En los bosques y praderas de América del Norte, una criatura de apariencia inofensiva se desliza entre las hojas. Su color verde vibrante y su cuerpo cubierto de espinas pueden parecer meramente decorativos, pero esta oruga oculta un secreto letal. Se trata de la oruga de la polilla yo, una de las larvas más venenosas del continente. Cada una de sus espinas huecas funciona como una diminuta aguja hipodérmica cargada con toxinas. Al contacto con la piel, estas espinas se quiebran y liberan un veneno que provoca un dolor ardiente, similar al de una quemadura. En algunos casos, las víctimas experimentan inflamación severa, erupciones cutáneas y en personas sensibles reacciones alérgicas que pueden derivar en dificultades respiratorias. La oruga ha evolucionado para advertir su peligro a posibles depredadores con una estrategia brillante. Sus marcas blancas y rojas contrastan con su cuerpo verde, enviando un mensaje claro a cualquier criatura que se acerque demasiado: no me toques. Esta señal de advertencia es respetada por la mayoría de los pájaros e insectos depredadores que han aprendido a evitarla tras un doloroso encuentro. A medida que crece, la oruga se alimenta de una variedad de plantas, incluyendo robles y sauces. Su insaciable apetito la convierte en un importante regulador del ecosistema, ya que evita el crecimiento excesivo de ciertas especies vegetales. Sin embargo, su capacidad de camuflaje también le permite pasar desapercibida cuando se siente amenazada, permaneciendo inmóvil para confundir a sus atacantes. Cuando llega el momento de la metamorfosis, la oruga busca un escondite seguro y teje un capullo resistente. En su interior, su cuerpo se disuelve y se reconstruye en una nueva forma. Semanas después emerge la polilla yo, una criatura completamente distinta a su fase larval. Su apariencia es igualmente impresionante. Unas alas color ocre con enormes ojos falsos en la parte posterior diseñados para asustar a cualquier posible depredador. A pesar de su belleza, la polilla adulta tiene una vida corta. Su única misión es encontrar pareja y reproducirse antes de morir. Curiosamente, los adultos no se alimentan, ya que sus piezas bucales están atrofiadas. Toda la energía que necesitan la obtuvieron durante su etapa de oruga. El veneno de la oruga yo no es mortal para los humanos, pero su dolorosa picadura puede ser una lección inolvidable. Cualquier excursionista que toque accidentalmente a una de estas larvas aprenderá en un instante por qué la naturaleza le ha otorgado tal defensa. Este pequeño depredador químico nos recuerda que en el mundo de los insectos la apariencia engaña. Bajo su inocente color verde, la oruga de la polilla yo es una máquina de defensa biológica perfectamente adaptada para la supervivencia. Bajo el abrasador sol de la sabana africana, un leve zumbido puede convertirse en el preludio de una pesadilla. La abeja africana, mejor conocida como la abeja asesina, es un insecto pequeño, pero con un temperamento letal. Nacida de un experimento en Brasil en la década de 1950, esta subespecie híbrida escapó de los laboratorios y rápidamente conquistó nuevas tierras con su agresividad inigualable y su resiliencia al cambio climático.
A diferencia de sus parientes europeas, estas abejas responden a cualquier amenaza con una ferocidad implacable. Si su colmena es perturbada, un enjambre entero se lanzará en persecución de su objetivo, atacándolo sin tregua y recorriendo hasta 400 metros en la cacería. Su coordinación y número las hacen considerablemente más peligrosas que otras especies y han sido responsables de múltiples muertes humanas en todo el continente americano. El veneno de la abeja africana es similar al de otras abejas, compuesto principalmente de melina, una sustancia que destruye células y provoca un dolor ardiente. Para un ser humano promedio, una sola picadura es manejable. Pero cuando cientos o miles de estas abejas atacan al mismo tiempo, la acumulación de veneno puede inducir insuficiencia orgánica, parálisis muscular y un colapso del sistema respiratorio. En personas alérgicas, una sola picadura puede ser fatal en cuestión de minutos. Estas abejas han demostrado una capacidad de adaptación impresionante. Se han expandido desde Sudamérica hasta Norteamérica, estableciendo colonias en climas cálidos y diversos ecosistemas. Sus colmenas pueden encontrarse en troncos huecos, grietas rocosas e incluso en infraestructuras urbanas, aumentando el riesgo de encuentros con humanos. La vida de una colmena africana gira en torno a la reina, quien es la única encargada de la reproducción. Sus obreras trabajan sin descanso para recolectar néctar, producir miel y proteger la colonia. Sin embargo, cuando una nueva reina emerge, un brutal conflicto se desata. Solo la más fuerte sobrevivirá, garantizando la perpetuidad del linaje. Aunque son temidas, las abejas africanas cumplen un papel crucial en la polinización de cultivos y plantas silvestres. Sin ellas, muchos ecosistemas sufrirían una crisis en la producción de semillas y frutos. No obstante, su agresividad ha generado un problema de manejo en zonas urbanizadas, donde su presencia representa un riesgo constante para la población. La única forma de sobrevivir a un ataque de abejas africanas es la huida. Correr hacia un refugio cerrado puede marcar la diferencia entre la vida y la muerte. Sumergirse en agua es inútil, ya que las abejas esperarán en la superficie hasta que la amenaza resurja. Las abejas africanas han conquistado continentes enteros con su feroz determinación. Son un testimonio del poder de la naturaleza y un recordatorio de que incluso los seres más pequeños pueden convertirse en los depredadores más temibles. En los suelos oscuros y húmedos de las selvas tropicales de África, un gigante con cientos de patas se desliza con sigilo. El milpiés del Congo, uno de los más grandes del mundo, puede alcanzar hasta 38 centímetros de longitud. Aunque su apariencia robusta y su movimiento serpenteante podrían sugerir agresividad, este milpiés no es un depredador. Sin embargo, esconde una defensa química formidable. A diferencia de los ciempiés carnívoros, el Archispirostreptus gigas es un inofensivo consumidor de materia orgánica en descomposición. Su papel en el ecosistema es crucial, ya que recicla nutrientes al descomponer hojas muertas y troncos caídos. Cuando se siente amenazado, activa su mecanismo de defensa más letal, la secreción de una sustancia tóxica que puede causar irritación severa en la piel y los ojos de sus depredadores. Este líquido defensivo contiene cianuro de hidrógeno y otras sustancias tóxicas que pueden provocar reacciones adversas en mamíferos y aves. En humanos, el contacto con su veneno puede causar dermatitis, ampollas y ardor en la piel, mientras que una exposición prolongada a sus vapores puede generar problemas respiratorios. Afortunadamente, su toxicidad no es letal para los humanos, pero sí lo suficiente para disuadir a la mayoría de sus atacantes. Estos gigantes de múltiples patas tienen un método de reproducción fascinante. Durante el apareamiento, el macho se enrolla alrededor de la hembra y utiliza sus patas modificadas llamadas gonópodos para transferir el esperma. La hembra deposita sus huevos en el suelo, donde eclosionan en pequeñas larvas que pasan por múltiples mudas antes de alcanzar la edad adulta. Su hábitat natural son las selvas cálidas y húmedas de África,
donde prefieren esconderse bajo troncos podridos y en la hojarasca. Son nocturnos y evitan la luz del día, emergiendo solo cuando la humedad es alta. En cautiverio pueden vivir hasta 10 años, un tiempo excepcionalmente largo para un artrópodo. A pesar de su apariencia intimidante, el milpiés del Congo es una criatura pacífica. Su estrategia defensiva se basa en evitar el enfrentamiento directo y confiar en su veneno para disuadir a los depredadores. Sin embargo, algunas especies de primates y aves han aprendido a manipularlos cuidadosamente para evitar el contacto con su toxina antes de devorarlos. Este coloso de muchas patas es una prueba viviente de cómo la naturaleza ha desarrollado estrategias de defensa sofisticadas en organismos que a primera vista parecen inofensivos. Su rol en el ecosistema es invaluable, contribuyendo al ciclo de la vida en las selvas tropicales. El Archispirostreptus gigas nos recuerda que la verdadera letalidad en la naturaleza no siempre está en el ataque, sino en la defensa. Un titán del suelo que, sin ser agresivo, impone respeto con su veneno invisible. En los bosques templados de Asia, un titán alado domina los cielos con su imponente presencia. Con una envergadura de hasta 7 centímetros y un aguijón de 6 milímetros, el avispón gigante asiático es un depredador formidable temido incluso por otras especies de avispas y abejas. Su picadura no solo es extremadamente dolorosa, sino que su veneno puede ser letal en grandes dosis. El veneno del Vespa mandarinia japonica es una mezcla altamente tóxica de enzimas y neurotoxinas, incluyendo la mandaratoxina que destruye tejidos y provoca una inflamación masiva en sus presas. Esta sustancia causa una parálisis inmediata, facilitando su captura y consumo. En los humanos, la picadura provoca un dolor ardiente e intenso comparable a un hierro al rojo vivo, acompañado de necrosis y, en casos severos, insuficiencia renal o choque anafiláctico. Este avispón no solo es peligroso por su veneno, sino también por su comportamiento agresivo. Atacan en grupo y pueden destruir colmenas enteras de abejas en cuestión de horas. Usan sus poderosas mandíbulas para decapitar a sus víctimas y alimentar con sus cuerpos a las larvas de su colonia. Este comportamiento ha puesto en jaque a las poblaciones de abejas melíferas en Japón y China, ya que sus sistemas defensivos son ineficaces contra un ataque masivo de avispones. Las colonias de Vespa mandarinia están organizadas bajo el liderazgo de una reina, quien es la única encargada de la reproducción. Durante la primavera, la reina funda un nuevo nido en un tronco hueco o en túneles subterráneos donde pone sus primeros huevos. Las obreras emergen semanas después y comienzan a expandir la colmena, cazando y defendiendo el territorio. A medida que el verano avanza, la colonia alcanza su punto máximo de actividad. Es en esta época cuando los avispones se vuelven más agresivos, buscando alimento para sustentar a las futuras reinas y machos que nacerán al final de la temporada. Tras el apareamiento, las nuevas reinas hibernan hasta la primavera siguiente, mientras que el resto de la colonia muere con la llegada del invierno. A pesar de su reputación aterradora, estos avispones juegan un papel ecológico crucial. Controlan poblaciones de otros insectos y ayudan a mantener el equilibrio en sus ecosistemas. Sin embargo, cuando entran en contacto con asentamientos humanos, pueden representar un serio peligro, especialmente en áreas rurales donde las colmenas pueden estar ocultas en el suelo o en troncos caídos. Los ataques de avispones gigantes asiáticos a humanos no son comunes, pero cuando ocurren pueden ser devastadores. En Japón se registran varias muertes cada año debido a picaduras múltiples, ya que una sola avispa puede inyectar veneno repetidamente sin perder su aguijón. El Vespa mandarinia es un recordatorio de que en el mundo de los insectos el tamaño y la ferocidad pueden marcar la diferencia entre la supervivencia y la extinción. Su combinación de fuerza bruta, veneno letal y organización social lo convierte en uno de los depredadores más temidos del reino insectil. Cada año un viaje épico se lleva a cabo en los cielos de América. Millones de mariposas monarca emprenden una de las migraciones más impresionantes del planeta,
recorriendo hasta 4.000 kilómetros desde Canadá y Estados Unidos hasta los bosques de Oyamel en México. Este increíble fenómeno no solo es una hazaña de resistencia, sino una muestra de la inteligencia innata de estos insectos. Desde su nacimiento, la mariposa monarca enfrenta a una lucha constante por la supervivencia. Sus huevos depositados en las hojas de la planta venenosa del algodoncillo eclosionan para liberar a las pequeñas orugas que comienzan a devorar la planta de inmediato. Este alimento no solo les proporciona energía, sino una poderosa defensa química. Las toxinas del algodoncillo se almacenan en sus cuerpos haciéndolas venenosas para los depredadores. Pero la verdadera proeza de la monarca comienza con su migración. A pesar de que ninguna generación individual completa el viaje de ida y vuelta, cada mariposa sigue un mapa genético inscrito en su ADN, guiándose con precisión hacia los mismos bosques donde sus ancestros hibernaron el año anterior. La pregunta es, ¿cómo lo hacen? La respuesta se encuentra en su cerebro y en su capacidad para orientarse utilizando el Sol y el campo magnético de la Tierra. Con un reloj biológico interno, las monarcas ajustan su dirección según la posición del Sol en el cielo, compensando la rotación terrestre. Además, estudios recientes sugieren que poseen un mecanismo de navegación basado en la detección de campos magnéticos, lo que les permite mantener el rumbo correcto incluso en días nublados. Durante el viaje, las mariposas enfrentan tormentas, vientos impredecibles y la amenaza de la depredación. Sin embargo, su instinto migratorio las lleva a encontrar paradas estratégicas donde pueden alimentarse del néctar de las flores y recuperar fuerzas. Este conocimiento transmitido genéticamente a cada nueva generación es una de las formas más fascinantes de inteligencia instintiva en el reino animal. Cuando finalmente llegan a los bosques de México, se congregan en masas densas, cubriendo los árboles en un espectáculo visual impresionante. Aquí, en la relativa seguridad de la montaña, disminuyen su actividad y entran en un estado de reposo hasta la llegada de la primavera. El reto más grande de la monarca en la actualidad no es el viaje en sí, sino la pérdida de hábitat. La deforestación y el cambio climático amenazan los sitios de hibernación en México, mientras que el uso de pesticidas reduce las poblaciones de algodoncillo en Norteamérica. A pesar de su increíble inteligencia y adaptación, su supervivencia ahora depende de la conservación de sus rutas migratorias. Pero mientras la monarca siga surcando los cielos año tras año, continuará siendo un símbolo del poder de la naturaleza y de la sorprendente inteligencia oculta en las alas de un insecto aparentemente frágil. A lo largo de la historia, pocas criaturas han demostrado una estrategia de supervivencia tan efectiva como el gorgojo del algodón. Este diminuto insecto con un cuerpo de apenas 6 milímetros de largo ha desafiado la agricultura humana durante siglos. Su capacidad para analizar su entorno, encontrar refugio y adaptarse a métodos de control, lo ha convertido en uno de los insectos más resistentes e inteligentes del planeta. Desde su nacimiento, el gorgojo del algodón enfrenta un mundo hostil. Sus larvas se desarrollan dentro de los capullos de algodón, una estrategia brillante que les brinda alimento y protección contra la mayoría de los depredadores. Sin embargo, la lucha por la supervivencia no termina ahí. A medida que crecen, los gorgojos emergen y deben enfrentarse a un mundo donde los pesticidas y depredadores naturales acechan a cada paso. Lo que hace a este insecto particularmente inteligente es su capacidad de evasión. Se ha documentado que los gorgojos del algodón pueden modificar su comportamiento en respuesta a la aplicación de pesticidas, evitando zonas tratadas y desarrollando resistencia a las sustancias químicas. Este nivel de aprendizaje adaptativo es excepcional en el mundo de los insectos. Su sistema de comunicación también es notable. A través de feromonas, los gorgojos pueden alertar a otros sobre fuentes de alimento o amenazas cercanas. Su capacidad para coordinar ataques masivos a los cultivos ha sido comparada con una estrategia militar donde cada insecto juega un papel en la destrucción sistemática de las plantas.
Pero su mayor proeza es su increíble resistencia. En condiciones extremas como bajas temperaturas o escasez de alimento, el gorgojo del algodón entra en un estado de hibernación, ralentizando su metabolismo hasta que las condiciones mejoran. Este mecanismo le ha permitido colonizar nuevas áreas a pesar de los intentos humanos de erradicarlo. Incluso en climas fríos, los gorgojos encuentran maneras de sobrevivir. Buscan refugios en la corteza de los árboles, bajo la hojarasca o en grietas de construcciones humanas donde las temperaturas son ligeramente más cálidas. En estas condiciones pueden pasar meses sin alimentarse, esperando el momento adecuado para emerger. Lo más asombroso de su biología es su capacidad para resistir toxinas y evolucionar rápidamente frente a nuevos desafíos. Este insecto ha demostrado que la inteligencia no es exclusiva de los grandes depredadores o de los mamíferos, sino que también puede manifestarse en la habilidad para adaptarse y resistir en un mundo en constante cambio. A pesar de los esfuerzos humanos por controlarlo, el gorgojo del algodón sigue prosperando. Su astucia y resiliencia han hecho que sea considerado uno de los insectos más formidables del planeta, demostrando que incluso los más pequeños pueden ser los más ingeniosos. En los cielos de lagos y ríos, una cazadora letal despliega sus alas con precisión quirúrgica. La libélula común, un depredador aéreo con una inteligencia fascinante, ha perfeccionado sus habilidades de caza a lo largo de millones de años de evolución. Con reflejos ultra rápidos y una vista incomparable, este insecto es una de las máquinas de caza más eficientes del mundo. Desde el momento en que emerge de su estado larval, la libélula entra en un mundo de movimiento constante. Sus enormes ojos compuestos, que cubren casi toda su cabeza, le permiten detectar presas con una visión panorámica de tricentésimo sexagésimo. Puede calcular trayectorias, velocidades y anticipar el movimiento de sus víctimas antes de atacar con una precisión milimétrica. Pero lo que realmente distingue a la libélula es su capacidad de vuelo. A diferencia de la mayoría de los insectos, posee 4 alas independientes que le otorgan una maniobrabilidad excepcional. Puede volar hacia adelante, hacia atrás, mantenerse suspendida en el aire e incluso girar sobre su propio eje en fracciones de segundo. Esta habilidad la convierte en una cazadora prácticamente imbatible. El éxito de su caza se debe a una estrategia que rara vez se ve en el mundo de los insectos: la predicción. En lugar de simplemente reaccionar a los movimientos de su presa, la libélula calcula su trayectoria y se adelanta a su siguiente posición. Este tipo de inteligencia anticipativa es propia de los grandes depredadores del reino animal. A lo largo de su vida, la libélula se enfrenta a múltiples desafíos. Sus larvas, conocidas como ninfas, viven en el agua y son depredadores feroces de pequeños invertebrados. Sin embargo, en su fase acuática, ellas mismas son vulnerables a peces y anfibios. Solo las más fuertes logran alcanzar la adultez y dominar los cielos. En términos de coordinación y reflejos, la libélula no tiene igual en el mundo de los insectos. Sus nervios están optimizados para procesar información con una velocidad increíble, lo que le permite reaccionar en menos de 30 milisegundos ante cualquier amenaza. Esta velocidad es comparable a la de los mejores pilotos de combate en el reino animal. La ciencia ha estudiado su sistema nervioso para desarrollar modelos de inteligencia artificial y optimizar robots de vuelo autónomo. Sus algoritmos de caza han inspirado tecnologías para mejorar drones y sistemas de seguimiento de movimiento en la industria aeroespacial. A pesar de su apariencia frágil, la libélula es una de las especies más antiguas del planeta. Con ancestros que se remontan a más de 300 millones de años, ha logrado perfeccionar sus habilidades sin necesidad de grandes modificaciones evolutivas. Su inteligencia, velocidad y destreza la convierten en una de las criaturas más impresionantes del mundo de los insectos. Cuando la luz del sol se refleja en sus alas y su vuelo ágil recorre el aire, la libélula común demuestra que en la naturaleza la perfección no es cuestión de tamaño, sino de estrategia y adaptación.
En la vasta diversidad del mundo de los insectos, pocos han logrado una adaptación tan perfecta como la mosca doméstica. Este pequeño insecto que parece insignificante a primera vista es una de las criaturas más inteligentes y resistentes de nuestro planeta. Su capacidad de aprender, recordar patrones y sobrevivir en casi cualquier entorno la ha convertido en una de las especies más exitosas de la historia evolutiva. Desde el momento en que emerge de su estado larvario, la mosca doméstica está lista para enfrentar un mundo lleno de depredadores y peligros. Su vida es una carrera contrarreloj, pues en apenas 30 días debe alimentarse, reproducirse y dejar descendencia antes de que el tiempo se agote. Su agilidad y reflejos la convierten en un blanco difícil para cualquier enemigo. Con un sistema nervioso ultra eficiente, esta diminuta criatura puede procesar imágenes a una velocidad de hasta 250 cuadros por segundo, permitiéndole esquivar ataques con una precisión asombrosa. Uno de los aspectos más fascinantes de su inteligencia radica en su capacidad para recordar y aprender de su entorno. Estudios han demostrado que la mosca doméstica puede asociar ciertos olores con peligros o recompensas, lo que le permite optimizar su comportamiento alimenticio y reproductivo. También es capaz de identificar rutas seguras en entornos urbanos y evitar lugares donde ha sido atacada previamente. Su sistema de vuelo es otro milagro de la ingeniería natural. Con sus alas batiendo a 200 veces por segundo, puede cambiar de dirección en milisegundos. Esto no solo le permite huir de depredadores como arañas o aves, sino también maniobrar en espacios reducidos con una precisión que rivaliza con la de los drones más avanzados. Las moscas domésticas también poseen una comunicación sofisticada. A través de señales químicas y posturas corporales pueden indicar la presencia de alimentos o incluso advertir sobre posibles amenazas. Su vida social es sorprendentemente compleja para un insecto que apenas vive un mes, lo que subraya su notable capacidad cognitiva. Uno de los secretos de su éxito es su capacidad para adaptarse a cualquier ambiente. Ya sea en el calor abrasador del desierto o en la humedad de los bosques tropicales, la mosca doméstica encuentra la manera de sobrevivir. En regiones árticas busca refugio en grietas y estructuras humanas, donde el calor generado por la actividad humana le permite completar su ciclo de vida. Pero su mayor logro evolutivo es su reproducción. Una sola hembra puede poner hasta 500 huevos en su vida, asegurando la perpetuidad de su especie. Sus larvas, conocidas como gusanos, son expertas en consumir materia en descomposición, acelerando el proceso de reciclaje de nutrientes en los ecosistemas. A pesar de su tamaño diminuto, la mosca doméstica es un ejemplo de inteligencia aplicada a la supervivencia. Ha existido por millones de años, mientras el mundo cambia, ella sigue adaptándose y evolucionando, recordándonos que la inteligencia no siempre se mide en tamaño, sino en la capacidad de enfrentar los desafíos del mundo natural. En los bosques templados de América del Norte, una criatura enigmática lleva a cabo una de las estrategias de supervivencia más sorprendentes del mundo natural. Se trata de la cigarra periódica, un insecto cuya inteligencia radica en su asombroso calendario biológico. Durante 13 o 17 años, estas cigarras permanecen ocultas bajo tierra, esperando el momento exacto para emerger en una sincronización perfecta con su especie. Desde el instante en que eclosionan, las ninfas de cigarra excavan profundamente en el suelo y se aferran a las raíces de los árboles para alimentarse de su savia. Este exilio subterráneo es una táctica de supervivencia sin igual. Mientras otros insectos enfrentan ciclos de vida cortos y depredadores implacables, la cigarra periódica elige el tiempo como su mejor aliado. Durante más de una década evitan el peligro y crecen en la seguridad del subsuelo. Pero lo que hace verdaderamente asombroso a este insecto es su capacidad para contar los años. Se cree que las cigarras periódicas miden el paso del tiempo a través de cambios en la química de la savia de los árboles, ajustando su desarrollo en sincronía con el crecimiento estacional del bosque.
Este mecanismo les permite emerger en años específicos, evitando la acumulación de depredadores que podrían acabar con ellas si fueran más frecuentes. Cuando llega el momento, millones de cigarras emergen al unísono en un fenómeno espectacular. Su sincronización es clave. Al salir en números abrumadores, superan en cantidad a sus depredadores naturales, asegurando que una gran parte de la población sobreviva y logre reproducirse. Esta estrategia, conocida como saturación de depredadores, es una de las más efectivas del reino animal. Durante su breve fase adulta, las cigarras no pierden el tiempo. Los machos emiten un canto ensordecedor para atraer a las hembras, utilizando un sistema de comunicación acústica que puede ser escuchado a kilómetros de distancia. Este canto es único para cada especie y permite evitar la hibridación, asegurando la pureza genética de cada generación. En cuestión de semanas, la nueva generación de cigarras deposita sus huevos en la corteza de los árboles, dando inicio a otro ciclo de espera que durará más de una década. Los adultos, habiendo cumplido su propósito, mueren en masa, dejando sus cuerpos como fertilizante para el bosque. Pero el misterio de su calendario biológico sigue intrigando a los científicos. ¿Cómo pueden coordinarse con tanta precisión después de tantos años? ¿Qué señales exactas utilizan para medir el tiempo? La cigarra periódica es un testimonio de cómo la evolución ha refinado la inteligencia en formas inesperadas, utilizando el tiempo como un arma para asegurar la supervivencia. Mientras el mundo sigue girando y los cambios climáticos transforman los ecosistemas, las cigarras periódicas continúan con su antiguo ritual, recordándonos que la paciencia y la sincronización pueden ser tan efectivas como la velocidad y la fuerza en la lucha por la vida. En la penumbra de alcantarillas, rincones oscuros y selvas tropicales, un insecto ha logrado conquistar casi todos los rincones del planeta. La cucaracha americana, a pesar de su nombre, no es nativa de América, sino de África, y ha sobrevivido por millones de años gracias a una inteligencia excepcional y una capacidad de adaptación inigualable. Desde el momento en que emerge de su oteca, la cucaracha se enfrenta a un mundo hostil. Sus depredadores naturales incluyen aves, anfibios y mamíferos, pero su velocidad y reflejos la convierten en una presa difícil de atrapar. Con la capacidad de correr hasta 5,4 km por hora y cambiar de dirección en una fracción de segundo, escapa de sus enemigos con una destreza impresionante. Uno de sus talentos más asombrosos es su memoria espacial. A diferencia de muchos insectos que dependen exclusivamente del instinto, la cucaracha americana es capaz de aprender y recordar rutas de escape. Los experimentos han demostrado que puede memorizar caminos complejos y utilizar referencias visuales para orientarse, lo que la convierte en un maestro de la evasión. Su capacidad de supervivencia no se detiene ahí. Puede vivir hasta un mes sin comida y 2 semanas sin agua. Incluso es capaz de ralentizar su metabolismo para soportar condiciones extremas. Su sistema nervioso es tan eficiente que puede seguir moviéndose durante horas, incluso si pierde la cabeza, hasta que finalmente muere por deshidratación. Pero lo que la hace verdaderamente asombrosa es su resistencia a sustancias tóxicas. Su metabolismo le permite desintoxicar una gran variedad de venenos y las poblaciones urbanas han desarrollado inmunidad a muchos de los insecticidas modernos. Esto es resultado de un proceso evolutivo acelerado en el que solo sobreviven los individuos con mutaciones que los hacen resistentes, transmitiendo esa ventaja a su descendencia. A pesar de su mala reputación, la cucaracha americana cumple un papel crucial en los ecosistemas. Como descomponedor, ayuda a reciclar materia orgánica devolviendo nutrientes al suelo. En su hábitat natural es una fuente de alimento para muchas especies, desde ranas hasta murciélagos. Los científicos estudian a las cucarachas para comprender mejor la neurobiología y la resistencia a antibióticos. Su sistema inmunológico avanzado podría proporcionar pistas para desarrollar nuevos tratamientos médicos.
Además, su capacidad para moverse en espacios reducidos ha inspirado el diseño de robots de rescate para misiones en zonas de desastre. A pesar de la aversión humana, la cucaracha americana ha demostrado ser un verdadero prodigio de la evolución. Su inteligencia, resistencia y adaptabilidad la han convertido en una de las especies más exitosas del planeta, asegurando su presencia mucho después de que otras hayan desaparecido. En un mundo microscópico de fermentación y descomposición, un insecto ha dominado el arte de la supervivencia con una inteligencia asombrosa. La mosca de la fruta, un ser diminuto pero extraordinario, ha sido clave en la comprensión de la genética y la neurociencia. A pesar de su tamaño insignificante, su capacidad de aprendizaje, toma de decisiones y adaptación al entorno la convierten en una de las criaturas más inteligentes de su clase. Desde el momento en que emerge como adulta, la mosca de la fruta tiene un solo objetivo: encontrar alimento y reproducirse. Sus ojos compuestos, con miles de omatirios, le permiten detectar variaciones en la luz y el color, guiándola a frutas en descomposición donde el festín la espera. Su capacidad para identificar la mejor fuente de alimento y evitar peligros demuestra una sorprendente agudeza sensorial y cognitiva. Pero lo que realmente distingue a la mosca de la fruta es su capacidad de aprendizaje. Los experimentos han demostrado que estos insectos pueden asociar olores con experiencias positivas o negativas, aprendiendo qué sustancias evitar y cuáles buscar. En condiciones de laboratorio han sido entrenadas para reconocer patrones visuales y modificar su comportamiento en función de recompensas y castigos. La inteligencia social de la mosca de la fruta también es notable. Las hembras observan a otras moscas para seleccionar compañeros adecuados, imitando las elecciones de sus congéneres para aumentar las probabilidades de éxito reproductivo. Este tipo de aprendizaje por observación es raro en los insectos y muestra una sofisticación inesperada en su comportamiento. En su lucha diaria por la supervivencia, la mosca de la fruta enfrenta amenazas constantes. Arañas, avispas parásitas y depredadores más grandes están al acecho. Para esquivarlos, sus reflejos son casi instantáneos. En menos de 5 milisegundos puede cambiar de dirección en el aire, una hazaña biomecánica impresionante que la hace difícil de atrapar. El metabolismo acelerado de este insecto es clave para su corta pero intensa vida. En apenas 2 semanas pasa de huevo a adulto y en ese tiempo logra dejar cientos de descendientes. Su capacidad de adaptación le ha permitido colonizar casi todos los hábitats del mundo, desde bosques tropicales hasta regiones templadas. La ciencia ha convertido a la mosca de la fruta en un modelo biológico sin igual. Al compartir más del 60% de sus genes con los humanos, ha sido utilizada en estudios sobre enfermedades genéticas, neurociencia y envejecimiento. Incluso investigaciones recientes han explorado cómo su cerebro procesa la información y toma decisiones bajo estrés, revelando similitudes sorprendentes con los mamíferos. A pesar de ser vista como una plaga en las cocinas y los mercados, la mosca de la fruta es un prodigio evolutivo. Su inteligencia, reflejos y extraordinaria capacidad de adaptación la han convertido en un testimonio de cómo la vida, incluso en su forma más pequeña, puede ser asombrosamente compleja. Sobre las vastas llanuras de África y Asia, un ejército viviente se desplaza con precisión devastadora. El saltamontes migratorio, un insecto con una inteligencia colectiva extraordinaria, es capaz de formar enjambres gigantescos que transforman el cielo en una sombra en movimiento. Su capacidad de coordinación y adaptación lo convierte en un prodigio del comportamiento animal. Todo comienza con un cambio en su entorno. Cuando los recursos escasean y la densidad de individuos aumenta, el saltamontes experimenta una metamorfosis asombrosa. De una criatura solitaria y verde se convierte en un ser gregario con un cuerpo más robusto y un tono amarillo con negro. Su comportamiento cambia radicalmente. Ahora busca la compañía de otros y comienza su viaje migratorio.
El secreto de su éxito radica en la inteligencia colectiva. A través de señales químicas y visuales, los individuos de un enjambre coordinan su vuelo para mantenerse en formación. Si uno cambia de dirección, los demás responden en milisegundos, creando un flujo sincronizado que puede recorrer cientos de kilómetros en un solo día. Pero esta organización no es solo instintiva. Estudios han demostrado que los saltamontes pueden aprender de su entorno y modificar su comportamiento en función de la experiencia. En pruebas de laboratorio han recordado fuentes de alimento y evitado sustancias nocivas después de una sola exposición, una capacidad cognitiva impresionante para un insecto. La supervivencia en el enjambre depende de la rapidez y el instinto. En vuelo deben esquivar depredadores como aves y murciélagos, mientras que en tierra enfrentan a reptiles y mamíferos hambrientos. Si detectan una amenaza, una señal de pánico se propaga por el grupo, alterando la dirección de todo el enjambre en cuestión de segundos. A pesar de su reputación como plaga, el saltamontes migratorio cumple un papel fundamental en el ecosistema. Su migración transporta nutrientes a nuevas regiones y su ciclo de vida sirve de alimento para innumerables especies. En muchas culturas, además, ha sido una fuente de proteína valiosa para la alimentación humana. Los científicos han comenzado a estudiar la coordinación de los enjambres para desarrollar tecnologías inspiradas en la naturaleza. Desde robots que imitan su vuelo hasta algoritmos de inteligencia artificial basados en sus movimientos colectivos, estos insectos han inspirado avances que podrían transformar la robótica y la ingeniería. El saltamontes migratorio es un testimonio del poder de la cooperación en la naturaleza. Su inteligencia no reside en un solo individuo, sino en la perfecta sincronización de miles. Una estrategia que ha garantizado su supervivencia por millones de años y sigue asombrando a la ciencia moderna. En las noches cálidas del hemisferio norte, un sonido familiar resuena entre la hierba alta y los campos abiertos. Es el canto del grillo campestre, un maestro de la comunicación acústica y un ingeniero de la supervivencia. Aunque su apariencia pueda parecer simple, este insecto posee una inteligencia sorprendente basada en la percepción del entorno, la estrategia reproductiva y la capacidad de resolver problemas. Desde el primer día de su vida, el grillo debe encontrar refugio. Construye su madriguera en suelos secos y bien drenados, donde pasará la mayor parte de su vida adulta. Este túnel subterráneo no solo le sirve como protección contra depredadores, sino como un amplificador natural para su canto. Ajustando la posición de su cuerpo dentro de la entrada, puede modificar la resonancia de sus sonidos y atraer más parejas. El canto del grillo campestre es una obra de ingeniería biológica. Para producirlo, frota sus alas delanteras en un movimiento rápido y preciso, generando un sonido que puede escucharse a metros de distancia. Pero este canto no es solo un ruido aleatorio. Cada macho modula su frecuencia y ritmo para transmitir información específica. Algunos cantos indican fuerza y buena salud, mientras que otros advierten a rivales de su territorio. Las hembras, por su parte, han desarrollado la capacidad de evaluar la calidad de los machos a través del sonido. En un experimento se demostró que los grillos hembra pueden identificar variaciones útiles en el canto y elegir a los mejores reproductores basándose en ello. Esta selección natural ha perfeccionado el sistema de comunicación de los grillos a lo largo de generaciones. Pero el grillo campestre no solo depende de su canto para sobrevivir. Su capacidad de aprendizaje es notable. En pruebas de laboratorio, estos insectos han mostrado la habilidad de recordar caminos y evitar rutas peligrosas después de experiencias previas con depredadores. También pueden ajustar su comportamiento en función del riesgo, saliendo menos de sus madrigueras si detectan la presencia de amenazas. A pesar de su pequeño tamaño, el grillo enfrenta una batalla constante contra arañas, aves y roedores. Para defenderse adopta una postura defensiva y en ocasiones incluso lucha contra otros grillos utilizando sus mandíbulas afiladas. Sin embargo,
en la mayoría de los casos, su mejor defensa es la huida rápida y el uso estratégico de su madriguera. El cambio climático ha comenzado a alterar los patrones de reproducción del grillo campestre. Se ha observado que las temperaturas más cálidas están modificando la duración de su canto y la época de apareamiento. Esto podría tener consecuencias imprevistas en la ecología de estos insectos y en la cadena alimenticia a la que pertenecen. Su canto, que ha resonado por milenios, es el testimonio de un pequeño ser con una gran inteligencia. En los rincones más enigmáticos de la selva amazónica colombiana, donde la luz apenas atraviesa los densos toldos verdes, acecha una criatura silenciosa que encarna la paciencia y la precisión. La mantis religiosa amazónica Stagmomantis limbata no se deja ver fácilmente. De aspecto místico y movimientos lentos, se mimetiza entre ramas, hojas y tallos con una destreza tal que podría confundirse con una extensión vegetal del bosque. Pero tras esa quietud aparente se oculta un cazador despiadado, uno de los más eficientes del mundo de los insectos. Su hogar se extiende a lo largo de las selvas bajas, zonas de matorrales húmedos y bosques secundarios. A diferencia de otras especies que evitan la intervención humana, esta mantis puede adaptarse incluso a jardines o cultivos rurales cercanos al bosque, siempre y cuando la vegetación sea densa y diversa. Prefiere esconderse a plena vista, esperando durante horas sin moverse, confiando en su camuflaje y en la paciencia infinita que ha heredado de generaciones de cazadores perfectos. Su dieta es puramente carnívora. Se alimenta de mariposas, grillos, escarabajos, polillas e incluso otras mantis. Atrapa a sus presas con un movimiento relámpago de sus patas delanteras, las cuales están diseñadas como tenazas espinosas que se cierran con una velocidad y fuerza sorprendentes. Una vez atrapada, la presa no tiene escapatoria. La mantis devora su alimento de inmediato, empezando por la cabeza como si de una ceremonia ritual se tratara. Esta voracidad controlada regula la población de otros insectos en el ecosistema. La reproducción de esta especie, aunque fascinante, está marcada por un comportamiento extremo que ha capturado la atención de los biólogos durante siglos. Durante el apareamiento, la hembra a veces decapita al macho y no por agresividad, sino por supervivencia. Ese acto, aunque brutal a ojos humanos, permite que el macho continúe copulando por reflejo mientras su cuerpo sirve de alimento para la hembra fecundada. Este sacrificio trágico asegura la nutrición de la madre, con ello de las futuras crías. Es la vida cruda y natural, sin filtros. Luego del apareamiento, la hembra deposita los huevos en una cápsula espumosa llamada oteca, que al endurecerse protege hasta 200 embriones. Estas estructuras pueden encontrarse en ramas secas, piedras o bajo hojas grandes. Cuando llega la temporada adecuada, de cada cápsula emergen pequeñas mantis idénticas a los adultos, como soldados miniatura, listos para iniciar su propio camino en la selva. La mantis religiosa amazónica mide entre 5 y 7 centímetros, aunque las hembras suelen ser más grandes que los machos. Su cuerpo alargado, sus ojos compuestos y su capacidad para girar la cabeza hasta 180 grados la convierten en una máquina de percepción. Puede ver en 3 dimensiones, detectar movimientos sutiles y tomar decisiones tácticas de caza en milésimas de segundo. Su agilidad, camuflaje y eficiencia la colocan como uno de los insectos depredadores más formidables del trópico. Pero más allá de su rol como cazadora, la mantis religiosa es también un símbolo de equilibrio. Su presencia mantiene bajo control poblaciones de plagas, ayudando a preservar la biodiversidad de su entorno. Actúa como una guardiana silenciosa de los ciclos naturales, recordándonos que en la selva no hay maldad ni bondad, solo necesidad, interdependencia y equilibrio. Preservar a Stagmomantis limbata es proteger el delicado tejido de la vida amazónica. Ella, como tantos otros insectos, depende de que los bosques sigan en pie, de que no cedamos ante la avaricia y el fuego. Si desaparece su mundo, desaparecerá ella y con ella se irá una parte esencial del orden natural.
Observar a la mantis es observar a la naturaleza misma en su estado más puro y honesto. Una danza entre la belleza, la violencia y la sabiduría ancestral de la vida. En los suelos fértiles de los bosques colombianos, donde los rayos del sol se filtran entre ramas centenarias y la tierra huele a vida, se mueven como un ejército disciplinado las obreras de un imperio invisible. Son las hormigas arrieras, actacepalotes. Y aunque su tamaño no supera los 2 centímetros, su impacto sobre el ecosistema es monumental. Desde hace millones de años han cultivado el suelo con precisión casi matemática, construyendo ciudades subterráneas que rivalizan en complejidad con las urbes humanas. Su presencia es una lección viviente de cooperación, trabajo colectivo y armonía con la naturaleza. Estas hormigas se encuentran en casi todos los rincones cálidos y húmedos de Colombia, desde las planicies del Magdalena hasta las estribaciones de la Sierra Nevada. Sus nidos pueden alcanzar los 8 metros de profundidad y albergar hasta 5 millones de individuos. Cada colonia es un mundo autónomo dividido por castas: obreras cortadoras, soldados guardianes, jardineras internas y en el corazón del hormiguero una reina madre cuya vida puede extenderse por más de una década. Es una civilización en miniatura que no duerme, no descansa y nunca improvisa. La dieta de las arrieras no consiste en las hojas que tan meticulosamente transportan en fila sobre sus cabezas. Esas hojas son el sustento de su verdadero alimento, un hongo que ellas mismas cultivan en galerías subterráneas. Son agricultoras expertas. Cortan las hojas con precisión quirúrgica, las transportan por kilómetros y las depositan en cámaras húmedas donde el hongo crece, alimentado por la materia vegetal. Luego consumen el micelio de ese hongo en un ciclo de simbiosis que ha sido perfeccionado por siglos de evolución. El apareamiento es un evento raro pero espectacular. Durante ciertas noches del año, la colonia produce alados, machos y hembras con alas que emergen para volar lejos, aparearse en pleno aire y fundar nuevas colonias. Las reinas fecundadas descienden al suelo, se desprenden de sus alas y excavan un nido solitario. Con ellas llevan una pequeña porción del hongo de su colonia original, la semilla del futuro imperio. Si logra sobrevivir los primeros días sin obreras ni defensa, esa reina fundará una nueva civilización subterránea que durará generaciones. Una arriera promedio mide entre 1 y 2 centímetros, aunque las soldado pueden ser considerablemente más grandes y fuertes. Su cabeza ancha y mandíbulas poderosas las convierten en defensoras temidas del hormiguero. Pero lo más asombroso no es su fuerza, sino la comunicación constante entre ellas. A través de feromonas, sonidos y toques de antenas, las hormigas arrieras transmiten órdenes, rutas, alertas y decisiones. Su inteligencia colectiva les permite ejecutar tareas complejas sin un líder visible, como si un solo pensamiento guiara a millones de cuerpos. En el ecosistema, Actacepalotes actúa como una poderosa recicladora natural. Al remover materia vegetal, airear el suelo y fertilizarlo con los residuos de su cultivo fúngico, mejoran la calidad de los suelos y aceleran la regeneración del bosque. También controlan el crecimiento de ciertas plantas, modelando indirectamente la vegetación que rodea sus colonias. Y aunque pueden causar daños a cultivos humanos, su rol ecológico supera con creces cualquier conflicto, convirtiéndolas en esenciales para el equilibrio del bosque tropical. Pese a su resiliencia, las hormigas arrieras no son invulnerables. La deforestación, el uso de agroquímicos y el cambio climático amenazan los bosques donde han prosperado por milenios. Al destruir sus hábitats, no solo desaparecen ellas, sino también sus hongos simbióticos, suelos fértiles y todo un ciclo invisible de vida subterránea. Entender su rol es comprender que el suelo bajo nuestros pies no es inerte, está vivo y depende de seres como ellas para respirar, nutrirse y regenerarse. Las arrieras nos enseñan que el éxito no es individual, sino colectivo. Nos muestran que la fuerza puede estar en la cooperación silenciosa, en el esfuerzo compartido y en la conexión profunda con la tierra.
Cada hoja que cargan es una promesa de vida. Cada túnel que cavan es una historia de supervivencia y disciplina. Preservarlas es preservar un modelo de equilibrio natural que ha existido mucho antes que nosotros y que aún hoy tiene mucho que enseñarnos sobre cómo habitar este planeta con sabiduría. Cuando cae la noche en los bosques tropicales de Colombia y el canto de las aves cede al zumbido del follaje, comienza a moverse una fuerza silenciosa entre la hojarasca. Es el escarabajo rinoceronte colombiano Strategus elus, una criatura imponente que parece salida de una leyenda prehistórica. Con su cuerpo robusto, armadura lustrosa y un cuerno prominente que le da su nombre, este gigante del mundo de los insectos es tan intimidante como fascinante. Su presencia, aunque discreta, es vital para el equilibrio ecológico del bosque. Habita en suelos ricos en materia orgánica, especialmente en regiones como los llanos orientales, la región amazónica y zonas andinas bajas. Allí se refugia entre la madera podrida, el compost natural y los troncos en descomposición. A diferencia de muchos insectos diurnos, este escarabajo es nocturno. Al abrigo de la oscuridad sale en busca de alimento o pareja, desplazándose con paso lento pero firme, como si portara siglos de sabiduría ancestral sobre su lomo. Su dieta está compuesta principalmente por savia, frutas fermentadas y materia vegetal en descomposición, pero su mayor contribución no está en lo que come, sino en lo que remueve. Al excavar en la tierra y consumir desechos orgánicos, Strategus aloeus actúa como un reciclador natural, aireando los suelos y acelerando la descomposición de restos vegetales. Es en esencia un jardinero oculto del bosque que mantiene fértil el terreno donde crecerán las siguientes generaciones de árboles. En época de apareamiento, los machos compiten entre sí en duelos ceremoniales, empujándose con sus cuernos en espectáculos que recuerdan a luchas de ciervos en miniatura. Estas batallas, aunque intensas, raramente terminan en muerte. El objetivo no es la destrucción, sino la demostración de fuerza y dominancia. El vencedor obtiene el derecho de reproducirse con la hembra, quien deposita sus huevos en cavidades húmedas y ricas en materia orgánica, donde las larvas encontrarán abundante alimento. Las larvas de este escarabajo son enormes comparadas con otras especies. Pueden tardar entre 1 y 3 años en completar su desarrollo bajo tierra, alimentándose exclusivamente de madera muerta y residuos vegetales. En este estado, lejos de la vista humana, cumplen una labor ecológica clave: procesar grandes cantidades de material muerto y devolver al suelo los nutrientes esenciales para la vida vegetal. Sin estas larvas, los bosques acumularían residuos y perderían fertilidad con el tiempo. El tamaño de Strategus aloeus puede alcanzar los 10 centímetros, lo que lo convierte en uno de los escarabajos más grandes de Colombia. Su caparazón duro lo protege de depredadores y su fuerza le permite mover objetos varias veces su peso corporal. Pero a pesar de su poderío físico, es una criatura pacífica, retraída, que solo actúa por necesidad y nunca por agresión sin sentido. En un mundo que suele asociar tamaño con peligro, este escarabajo demuestra que la fuerza también puede ser silenciosa y constructiva. A menudo ignorado o temido por su aspecto, este escarabajo merece respeto y protección. La deforestación, el uso de pesticidas y la pérdida de su hábitat han reducido sus poblaciones en muchas regiones. Como ocurre con muchos insectos, su desaparición no sería solo una pérdida estética o científica, sino una tragedia ecológica. Porque en cada bosque donde Strategus aloeus desaparece, también se pierde la fertilidad del suelo, la salud del ecosistema y la conexión con los ritmos naturales de la Tierra. Proteger a este escarabajo es abrazar el valor de lo invisible. Es entender que bajo nuestros pies, en los rincones húmedos y oscuros que solemos ignorar, hay vidas que sostienen silenciosamente el equilibrio del planeta. Strategus aloeus no es un simple insecto, es un símbolo de fuerza discreta, de trabajo oculto, de armonía con la tierra. Y si aprendemos a valorarlo, quizás también aprendamos a cuidar aquello que no siempre vemos,
pero de lo que dependemos profundamente. Bajo la luz cálida de los cultivos campesinos y los jardines nativos de Colombia, camina con paso sereno una diminuta criatura cuya apariencia ha conquistado generaciones humanas. Se trata de la de 7 puntos, Coccinella septempata, un diminuto escarabajo que ha logrado algo poco común entre los insectos, despertar ternura y simpatía. Con su caparazón rojo brillante y sus 7 inconfundibles puntos negros, esta pequeña defensora del ecosistema se ha convertido en un símbolo de equilibrio natural y buena fortuna. Esta especie no es exclusiva de Colombia, pero ha encontrado en sus tierras fértiles un refugio ideal. Desde los cultivos orgánicos del altiplano cundiboyacense hasta los pastizales de Antioquia y los bordes de bosques andinos, la se desplaza con tranquilidad sobre hojas verdes, acechando en silencio a sus presas. Prefiere ambientes soleados, con vegetación baja y alta presencia de pulgones, su alimento favorito. Allá donde hay desequilibrio por sobrepoblación de plagas, aparece ella como una solución natural. La dieta de Coccinella septempunctata es casi enteramente carnívora, especialmente durante su etapa larval. Se alimenta vorazmente de pulgones, cochinillas, ácaros y huevos de otros insectos que afectan negativamente a los cultivos. Una sola puede devorar más de 50 pulgones al día, convirtiéndose en una aliada silenciosa del campesinado. En tiempos donde el uso de pesticidas amenaza la biodiversidad, la representa un modelo de control biológico sostenible y ancestral. Durante el apareamiento, el ritual entre macho y hembra ocurre sobre las hojas o tallos donde ambos se alimentan. Tras la fecundación, la hembra deposita pequeños racimos de huevos amarillos bajo las hojas, especialmente donde hay colonias de pulgones. Las larvas al nacer no tienen tiempo que perder, comienzan de inmediato a cazar y comer, guiadas por su instinto y su función dentro del ciclo ecológico. En apenas un par de semanas se transforman en adultas, completando así un ciclo vital que no dura más de 2 meses, pero que deja una profunda huella en el equilibrio del ecosistema. El tamaño de la es modesto, entre 7 y 10 milímetros, pero lo que le falta en estatura le sobra en eficacia. Su colorido no es solo decorativo, sino una advertencia para depredadores como aves o ranas. Las mariquitas liberan un líquido amargo cuando son atacadas, lo que las hace poco atractivas como presa. Así, con inteligencia bioquímica, ha asegurado su lugar entre los insectos más resistentes y admirados del planeta. Más allá de su funcionalidad ecológica, la representa una conexión emocional con la infancia de muchas culturas. Su imagen se ha vinculado con la suerte, la fertilidad, la cosecha y la belleza natural. En un mundo cada vez más acelerado, observar a una en el jardín puede ser un recordatorio sutil de que la vida aún guarda gestos simples, delicados y profundamente sabios. La importancia de Coccinella septempunctata en Colombia va más allá del campo. Su presencia en cultivos de café, frutales y hortalizas ayuda a reducir el uso de químicos, protege la salud del suelo y mantiene vivas las poblaciones de insectos benéficos. Además, promueve un tipo de agricultura consciente donde la biodiversidad no es enemiga de la productividad, sino su mejor aliada. Protegerla es proteger un modelo natural de sostenibilidad. Su ciclo de vida nos enseña que no se necesita ser grande ni violento para cambiar el entorno. Con su paso lento y su incansable apetito por las plagas, esta pequeña heroína nos recuerda que en la naturaleza cada ser, por pequeño que parezca, cumple un papel insustituible. Si aprendemos a observar y a respetar esa verdad, estaremos dando un gran paso hacia la reconciliación con nuestro entorno. En las entrañas de los bosques húmedos y templados de Colombia, bajo troncos caídos, hojas en descomposición y raíces ocultas, se arrastra uno de los insectos más imponentes y enigmáticos del reino natural. Se trata del escarabajo ciervo Lucanus capreolus, una criatura que parece forjada por un herrero medieval con mandíbulas que evocan astas de venado y un caparazón oscuro y brillante que refleja siglos de evolución. Aunque parezca una bestia mitológica,
este escarabajo es tan real como imprescindible para el equilibrio del ecosistema. El escarabajo ciervo habita en bosques maduros, principalmente aquellos que conservan árboles viejos y materia orgánica abundante en descomposición. Es en estos entornos donde reina la humedad y la sombra, donde Lucanus caprolus encuentra el hábitat perfecto para desarrollarse. Las zonas boscosas del pie de monte andino, especialmente aquellas que aún conservan corredores ecológicos, son su hogar natural. Este insecto necesita madera muerta para completar su ciclo de vida, lo que lo convierte en un guardián del reciclaje natural. A pesar de su apariencia feroz, su dieta es sorprendentemente sencilla. Los adultos se alimentan del jugo de frutas fermentadas y savia de árboles que lamen con su lengua áspera, mientras que las larvas pasan varios años bajo tierra alimentándose de madera en descomposición. Esta dieta no solo les da energía, sino que los convierte en agentes fundamentales del reciclaje forestal. Al consumir madera muerta contribuyen a acelerar el proceso de descomposición, devolviendo nutrientes vitales al suelo. El proceso de apareamiento de este escarabajo es un verdadero duelo de titanes. Durante la temporada de reproducción, los machos compiten entre sí en luchas rituales usando sus enormes mandíbulas. Estas astas no están diseñadas para cortar, sino para empujar, levantar y lanzar al oponente. El vencedor gana el derecho de cortejar a la hembra, quien suele elegir al macho más fuerte como pareja. Este ritual, aunque aparentemente violento, evita confrontaciones letales y demuestra la sabiduría de la naturaleza en resolver disputas sin destrucción. Una vez fecundada, la hembra busca lugares oscuros y húmedos como tocones podridos o suelos ricos en materia orgánica para depositar sus huevos. De ellos emergerán larvas blanquecinas que pasarán hasta 3 años creciendo bajo tierra, ocultas del mundo. Esta etapa larvaria es la más larga de su vida y durante ella contribuyen significativamente a la limpieza del bosque como si se tratara de obreros silenciosos del subsuelo. El tamaño de Lucanus capreolus puede alcanzar hasta 7 centímetros en los machos, quienes lucen mucho más imponentes por sus mandíbulas ornamentales. Las hembras son más pequeñas y compactas, pero no menos importantes en este ciclo vital. Su presencia en un bosque es sinónimo de riqueza ecológica y buen estado de conservación del hábitat, pues requieren condiciones muy específicas para prosperar. Por eso, su avistamiento es siempre motivo de asombro entre entomólogos y naturalistas. El escarabajo ciervo no solo es impresionante a nivel visual, sino también ecológico. Al actuar como reciclador natural, acelera procesos que tardarían décadas sin su intervención. Además, sirve de alimento a aves, mamíferos y reptiles, integrándose como un eslabón vital en la cadena alimenticia. Su desaparición, por causa de la deforestación o la contaminación del suelo, afectaría directa e indirectamente a múltiples especies y funciones del ecosistema. Cada escarabajo ciervo que surge del suelo es un testimonio viviente de la paciencia de la naturaleza. Su ciclo lento, su fortaleza silenciosa y su noble lucha por la reproducción nos invitan a reflexionar sobre el ritmo vertiginoso del ser humano. Preservar sus bosques es preservar no solo su existencia, sino también nuestra conexión con una tierra que aún guarda secretos antiguos bajo la corteza de árboles viejos y entre las sombras del bosque. En las laderas altas de los Andes colombianos, donde las neblinas danzan entre los árboles nublados y los musgos alfombran cada rama, vive uno de los insectos más extraordinarios y visualmente deslumbrantes del planeta. El escarabajo Joya crisina aurigans no necesita moverse para robar el aliento. Su cuerpo, de un dorado metálico perfecto, refleja la luz como si estuviera bañado en oro líquido. A simple vista parece una pieza de orfebrería caída del cielo, una obra de arte natural que ha evolucionado en silencio durante milenios. Este escarabajo pertenece a los bosques montanos, donde reina la humedad, la frescura constante y la vegetación exuberante. Prefiere los árboles altos y maduros, especialmente en altitudes que superan los 1000 metros.
Durante el día permanece oculto entre hojas o bajo cortezas, protegiéndose de depredadores y evitando el exceso de luz solar que podría delatar su brillo. Solo cuando la noche desciende con suavidad, comienza a moverse con cautela en busca de alimento o pareja. La dieta de Crisina aurigans se basa en hojas y materia vegetal blanda. Se alimenta principalmente del follaje de árboles nativos, contribuyendo con discreción a la regulación de la vegetación. A pesar de su belleza, no es un insecto depredador ni invasivo. Su función es la de un herbívoro tranquilo que mantiene en equilibrio el crecimiento de ciertas plantas y participa silenciosamente en el reciclaje natural de nutrientes. El apareamiento de este escarabajo, aunque discreto, es sumamente selectivo. Los machos buscan a las hembras guiados por señales químicas sutiles que emiten durante ciertas épocas del año. Una vez encontrado el par, se realiza una cópula tranquila, alejada de miradas. Luego la hembra deposita sus huevos entre la hojarasca húmeda o cerca de raíces y troncos caídos, lugares ideales para que las larvas encuentren alimento y protección. Las larvas de Crisina aurigans pasan varios meses, incluso más de un año, en su fase subterránea. Se alimentan de raíces en descomposición y materia vegetal enterrada, contribuyendo activamente a la fertilidad del suelo. Estas larvas son gruesas, blancas y lentas, pero cumplen una función vital en la transformación de residuos vegetales en nutrientes. Solo cuando están listas emergen como adultos deslumbrantes, completando el ciclo de uno de los procesos más elegantes de la metamorfosis. Su tamaño oscila entre los 2.5 y 3,5 centímetros, lo que lo hace relativamente pequeño, pero lo que le falta en estatura lo compensa con su brillo imposible. Su caparazón dorado no es solo decorativo, refleja ciertos espectros de luz, confundiéndose con el entorno o imitando reflejos de gotas de agua, lo que le permite evitar a muchos de sus depredadores naturales. Esta biocromía estructural aún asombra a los científicos, ya que su color no se debe a pigmentos, sino a la forma en que su exoesqueleto refracta la luz. Pese a su apariencia inofensiva, el escarabajo joya enfrenta amenazas constantes. La pérdida de hábitat, la fragmentación de los bosques andinos y especialmente el tráfico ilegal de especies lo han puesto en riesgo. Su apariencia lo convierte en objetivo para coleccionistas y comerciantes de insectos exóticos. Muchos de estos escarabajos terminan encerrados en vitrinas, lejos de los árboles que los vieron nacer, convertidos en trofeos de codicia humana. Cada individuo capturado es un ciclo natural interrumpido. Proteger al Crisina aurigans es defender el derecho de la naturaleza a brillar por sí misma. Esta joya viviente no fue hecha para decorar estanterías, sino para relucir entre los helechos de las montañas, cumpliendo su rol silencioso en el equilibrio ecológico. Cada vez que lo admiramos sin dañarlo, nos reconectamos con una verdad profunda, que el mundo aún guarda belleza intacta, esperando que aprendamos a mirarla con respeto. Y si esa mirada se transforma en acción, en conservación, quizás estas joyas doradas sigan iluminando nuestras selvas por generaciones más. Cuando los rayos del sol atraviesan el dosel de la selva colombiana y se reflejan en una explosión de azul metálico, es casi seguro que una mariposa morfo azul, Morpho geline, está surcando el aire. Es un espectáculo efímero, casi espiritual. Su vuelo no es solo un desplazamiento, es una danza brillante entre sombras y luces, un mensaje viviente de la belleza que habita en lo más profundo de los bosques tropicales. Esta mariposa no camina entre hojas, flota entre los sueños del bosque. Su hábitat se extiende desde las tierras bajas del Amazonas colombiano hasta los bordes de la Sierra Nevada y la Orinoquía, donde la humedad y la vegetación densa proveen alimento, refugio y espacio para desplegar su vuelo majestuoso. Prefiere los bordes de los ríos, los claros del bosque y los caminos naturales abiertos por mamíferos. Allí su color azul iridiscente se convierte en una señal de identidad visual única, un estandarte que ondea en los cielos del sotobosque. Pero esta mariposa tan llamativa guarda un secreto.
El azul que vemos no es realmente un pigmento, sino una ilusión óptica creada por la microestructura de sus alas. Estas escamas microscópicas refractan la luz produciendo ese azul eléctrico que parece encenderse con el movimiento. Es una estrategia defensiva. Mientras vuela, ese destello aparece y desaparece, desorientando a los depredadores y haciendo que su trayectoria sea difícil de seguir. La dieta de la mariposa morfo azul cambia a lo largo de su vida. Mientras que las orugas se alimentan de las hojas de plantas específicas, principalmente leguminosas, los adultos beben jugos fermentados de frutas caídas y savia de ciertos árboles. Estas mariposas son particularmente sensibles a los olores dulces y a la fermentación, lo que les permite detectar alimentos a gran distancia, guiándose no por la vista, sino por el olfato y el gusto en sus patas. El cortejo de Morpho geline es visual y silencioso. Los machos patrullan rutas bien definidas dentro del bosque, mostrando sus alas iridiscentes como señales de dominio. Si una hembra se siente atraída, se une a un vuelo conjunto, elegante y giratorio antes de posarse para permitir la cópula. La hembra deposita luego sus huevos en la parte inferior de hojas aisladas. Al nacer, las orugas muestran patrones de camuflaje que las protegen de aves e insectos depredadores. Esta mariposa puede medir hasta 15 centímetros de envergadura, lo que la convierte en una de las más grandes de Colombia. A pesar de su tamaño y colorido, es tímida y solitaria. No vuela en grupos, no busca protagonismo. Se deja ver por segundos como una joya que aparece solo cuando el sol toca el ángulo justo. El resto del tiempo se camufla ocultando su resplandor con el reverso marrón de sus alas, cubiertas de ojos falsos que imitan el aspecto de animales más grandes. Morpho geline cumple funciones esenciales en el ecosistema. Al alimentarse de frutas fermentadas participa en la descomposición y el reciclaje de nutrientes. También es un polinizador ocasional y un indicador de la salud del bosque. Su presencia significa que hay abundancia de frutas, árboles maduros y un entorno sin alteraciones químicas. Donde hay morfos, hay equilibrio, hay biodiversidad. Pero su delicado ciclo está cada vez más amenazado. La deforestación, los monocultivos y el tráfico de mariposas para coleccionismo han reducido sus poblaciones. Su belleza, que debería ser contemplada libre en la selva, muchas veces es robada por la codicia humana. Proteger a Morpho geline es conservar no solo una especie, sino la posibilidad de seguir asombrándonos ante la perfección de la naturaleza. Porque cuando una mariposa azul cruza en silencio entre los árboles, algo se enciende en nosotros. Es el llamado de la tierra, recordándonos que aún hay magia viva si decidimos protegerla. A lo largo de este viaje hemos sido testigos de un mundo donde la inteligencia no se mide en palabras ni en grandes pensamientos, sino en estrategias perfeccionadas por la evolución. Estos insectos han demostrado que la astucia, la memoria y la toma de decisiones no son exclusivas de los mamíferos. En cada movimiento preciso, en cada adaptación asombrosa, revelan una comprensión del entorno que desafía nuestra percepción de la inteligencia en el reino animal. Mientras la humanidad avanza en el desarrollo de nuevas tecnologías e inteligencia artificial, quizás la naturaleza ya tenga las respuestas que buscamos. En los cielos, en la tierra y bajo ella, estos diminutos genios siguen perfeccionando su arte de la supervivencia, recordándonos que el verdadero poder no siempre reside en el tamaño, sino la capacidad de comprender, adaptarse y evolucionar. Si te ha gustado este fascinante documental, te invito a que nos dejes un like y a que veas uno de los 2 vídeos que están apareciendo en tu pantalla ahora mismo.